Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre las enfermedades de la pleura y bueno, comencemos. Vamos a hablar sobre estas enfermedades, que es un tema fundamental en la medicina respiratoria. La pleura es una estructura clave en la mecánica ventilatoria y cualquier alteración en su función puede generar síntomas graves, comprometiendo la oxigenación y la calidad de vida de los pacientes. A lo largo de la presentación vamos a abordar en detalle las principales enfermedades pleurales que, bueno, incluyen el derrame pleural, el neumotórax, la pleuritis y tumores pleurales. Mi nombre es Odalis y espero que esta exposición les ayude a comprender mejor estas patologías y el manejo clínico. Bueno, los objetivos de esta presentación es proporcionar una visión completa y estructurada sobre las enfermedades pleurales, abordando cada uno de los siguientes puntos. Vamos a abordar la definición y la epidemiología para entender la importancia clínica de estas enfermedades, la anatomía y la fisiología de la pleura, para conocer su función normal, las enfermedades pleurales más comunes, el derrame pleural, el neumotórax, la pleuritis y tumores pleurales. También vamos a ver métodos diagnósticos, exploración física, estudios de imagen y to- tocarocentesis y opciones de tratamiento. El manejo médico y el quirúrgico, y espero que, bueno, al finalizar esta exposición tengan una comprensión clara sobre la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de las principales patologías pleurales. Bueno, como introducción, pues la pleura es una membrana serosa. Esta cubre los pulmones y los reviste y la cavidad torácica. Esta permite el movimiento de los pulmones sin fricción y las funciones principales es lubricar el pulmón, mantener la presión negativa y la barrera contra las infecciones. En la lubricación, el líquido pleural facilita la expansión y la retracción de los pulmones y en el mantenimiento de la presión, pues evita el colapso del pulmón. La barrera contra las infecciones, pues limita a que se diseminen los microorganismos en el tórax y en los pulmones. Y cualquier alteración en la pleura puede generar una acumulación de líquido de aire. Esto afecta la función respiratoria y provoca síntomas como disnea, dolor torácico y tos seca. Bueno, continuemos con definición, pues las enfermedades pleurales son estas que tienen una estructura y función de la pleura. Estas interfieren con la respiración normal y generan síntomas clínicos. Las principales enfermedades pleurales pues son el derrame, el neumotórax, la pleuritis y los tumores pleurales. El derrame es la acumulación de líquido en el espacio pleural. No debe de haber líquido ahí, ahí debe de haber aire, y el neumotórax es la acumulación de aire en la cavidad pleural causando un colapso pulmonar, y la pleuritis es la inflamación de la pleura. Generalmente esta es muy dolorosa y los tumores son neoplasias primarias o metastásicas que afectan a la pleura. La importancia clínica de esto pues es fundamental, ya que estas enfermedades se manifiestan asistémicas como cáncer. También puede haber insuficiencia cardíaca, infecciones graves, o también por su diagnóstico temprano es fundamental para el manejo adecuado en los pacientes. Y bueno, sigamos con la anatomía. La anatomía de la pleura. Para comprender mejor estas enfermedades es fundamental conocer la anatomía. Y bueno, la pleura está compuesta por dos capas, la visceral y la parietal. La pleura visceral está adherida a la superficie del pulmón. Esta sigue sus contornos y tiene una inervación somática. Esta no causa dolor directamente, y la pleura parietal es la que cubre la cavidad torácica, la que está en contacto, la que está por fuera, pero digamos que están estrechamente juntas y relacionadas. Y bueno, esta está en contacto con el diafragma, mediastino, y tiene una inervación somática, por lo que el dolor pleúrico proviene de esta capa. En el espacio pleural contiene entre 5 y 15 mililitros de líquido pleural.
Muchas literaturas, algunas hablan hasta de 20 mililitros, pero bueno, nos vamos a quedar con esta cantidad de 15 y la función principal pues es reducir la fricción durante la respiración. Y las zonas anatómicas importantes pues es el receso costodiafragmico, que es el área donde se acumula el líquido pleural, y en un derrame, y también el ligamento pulmonar, que es la conexión entre la pleura visceral y parietal. La importancia clínica de esto es de que pues en las enfermedades pleurales se pueden afectar cualquiera de estas capas. Y esto genera síntomas que según la estructura comprometida, por ejemplo, la pleuritis puede causar un dolor muy intenso, mientras que en un derrame pleural grande puede causar disnea progresiva sin ningún dolor. Y bueno, sigamos con derrame pleural y vamos a hablar de la definición que, como mencionamos, es el derrame. El derrame pleural se define como el exceso de la acumulación de líquido en el espacio pleural. Los derrames por lo general se detectan por imágenes de tórax, por radiografías, y las dos clases principales pues son los trasudados y los exudados. Bueno, regresemos con la definición. Y bueno, el derrame trasudativo se debe a un aumento de presión hidrostática o disminución de la presión oncótica sin inflamación pleural. Algunos ejemplos son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, y en el derrame exudativo se produce por la inflamación pleural, el aumento de la permeabilidad capilar o la alteración de drenaje linfático. Algunos ejemplos, pues, está en la neumonía, paraneumótico, tuberculosis y en cáncer pulmonar. Este, la importancia clínica, pues es que el derrame pleural no es una enfermedad en sí misma, sino que es una manifestación patología subadyacente, por lo que su estudio es importante para establecer un diagnóstico y un tratamiento. Ahora vamos con la epidemiología. Y bueno, el derrame pleural es una condición común en la práctica clínica y tiene una incidencia que va desde los 400 hasta los 500 casos por cada 100.000 habitantes por año. Las principales causas, según la epidemiología, pues la insuficiencia cardíaca, las neumonías y las tuberculosis, el cáncer pleural, y en países desarrollados, pues la tuberculosis pleural sigue siendo una causa frecuente. En los hospitales se estima que hay alrededor del 15% de los pacientes hospitalizados por la neumonía desarrollan un derrame pleural. Y bueno, regresando a las causas, en la insuficiencia cardíaca, la causa más frecuente de transudado hasta un 75% de los casos, en la neumonía y en la tuberculosis, pues las causas principales de exudados infecciosos son de un 20 a un 40%, y en el cáncer pleural hasta el 15%. La importancia clínica es de que el derrame pleural no es solo una manifestación de una enfermedad subyacente, sino que también complica el curso clínico del paciente. Afecta la ventilación y la oxigenación. Vamos con los factores de riesgo, que bueno, los factores de riesgo para desarrollar esto varían según la causa subadyacente. Los factores generales, pues es una enfermedades pulmonares, eh, una neumonía bacteriana, tuberculosis, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y condiciones vasculares como insuficiencia cardíaca, congestiva, tromboembolia pulmonar, neoplasias, cáncer de pulmón, mama, linfomas, factores sistémicos como cirrosis, este, síndrome nefrótico, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso, exposición a sustancias tóxicas, como tener contacto con asbesto, que está asociado a mesotelioma pleural. Y bueno,
Un ejemplo clínico de esto sería un paciente con insuficiencia cardíaca que desarrolla disnea progresiva, un edema en miembros inferiores, borramiento del ángulo costofrénico en la radiografía, y esto es muy probable que tenga un derrame pleural transudativo. Bueno, la etiología del derrame pleural puede ser causada por múltiples patologías, pero se clasifica en trasudados y exudados según su origen. Las causas de un trasudado es la insuficiencia cardíaca, que es el aumento de la presión venosa, la cirrosis con ascitis, el hipoalbulinemia, el síndrome nefrótico, la disminución de la presión oncótica, y las causas del exudado, pues serían las infecciones. Una neumonía bacteriana, una neumonía, una tuberculosis pleural y también neoplasias como el cáncer de pulmón con metástasis pleural y linfomas. Enfermedades autoinmunes también, como el lupus eritematoso, sistémico y artritis reumatoide. En trauma y posquirúrgico, pues el hemotórax y el quilotórax. El ejemplo clínico, pues sería un paciente con antecedentes de cáncer de pulmón y un derrame pleural recurrente, unilateral, y este debe ser evaluado con citología pleural para descartar un derrame pleural maligno. Ahora nos vamos a, a la fisiopatología. Bueno, para entender esto del derrame pleural es fundamental conocer la fisiopatología normal del líquido pleural, su producción, su reabsorción y los mecanismos que mantienen este equilibrio. Bueno, en características normales el líquido pleural tiene un volumen de 5 a 15 mililitros. Su apariencia es transparente y es ligeramente amarillo claro. Tiene un pH de 7,6 y tiene proteínas de menos de 2 gramos por decilitro. Y su glucosa es similar a la plasmática, es menor a 60 miligramos por decilitro. El mecanismo de producción y absorción del líquido pleural es de que en la producción se origina principalmente en los capilares de la pleura, parietal por la ultrafiltración del plasma. Aproximadamente de 0,1 mililitros por kilogramos por hora. Este líquido se produce y se reabsorbe constantemente. Se reabsorbe bueno, se elimina a través de los vasos linfáticos de la pleura parietal, que tiene una capacidad de drenaje de hasta 300-500 mililitros por día. Este mecanismo impide la acumulación de líquido en la pleura y bueno, la regulación del equilibrio en la pleura es una presión hidrostática que tiende a forzar la salida de líquido desde los capilares hasta el espacio pleural. La presión oncótica retiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos y el drenaje linfático mantiene el volumen normal del líquido pleural. Cuando este equilibrio se rompe, aumenta la presión hidrostática, lo que genera un trasudado. Un ejemplo sería la insuficiencia cardíaca congestiva. Disminuye la presión oncótica, reduce la reabsorción de líquido, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, y hay un aumento de la permeabilidad capilar. Esto significa que permite el paso de proteínas, de células al espacio pleural. Ya no filtra bien como antes. Esto pasa en la neumonía, en la tuberculosis, en cáncer y bueno, en la obstrucción del drenaje linfático, impide la eliminación del líquido y esto sucede mucho en una linfaginitis carcinomatosa. Un ejemplo sería un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, desarrolla un derrame pleural, bilateral por el aumento de la presión hidrostática y esto lleva a la acumulación de un líquido transudativo sin inflamación pleural. Continuemos. Bueno, el cuadro clínico, depende de la cantidad de líquido acumulado y de la rapidez con la que se forma. Pero los síntomas más frecuentes es de que hay una disnea progresiva.
Ocurre cuando el derrame pleural ocurre en el pulmón y disminuye la capacidad ventilatoria. El dolor, el dolor torácico pleurítico es un dolor agudo que se intensifica con la inspiración profunda y con la tos. Se presentan los exudados inflamatorios como la tuberculosis y en el empiema. Y hay tos seca, irritativa y se produce por la irritación pleural o por la compresión de los bronquios. Hay fiebre y malestar general que se asocia a derrames infecciosos, como la neumonía, con derrame paraneúmico, el empiema y la tuberculosis. En la exploración física, en el derrame pleural, pues en la inspección, hay una disminución de la expansión torácica en el lado afectado. En la palpación hay disminución de las vibraciones vocales en la zona del derrame debido a la presencia del líquido que impide la transmisión del sonido. En la percusión, la matidez en la base del pulmón, esto pasa por la acumulación de líquido, que es más denso que el aire, por eso se escucha mate. Y en la auscultación, la disminución del murmullo vesicular en la zona del derrame. La ecofonía, la voz del paciente se escucha con un tono nasal sobre el derrame. Otro ejemplo sería un paciente con tuberculosis pleural, puede presentar disnea leve, fiebre, sudoración nocturna y dolor torácico pleurítico. Hay matidez y disminución del murmullo vesical en la base pulmonar. Ahora vamos con los síndromes pleurales. Bueno, estas dos tablitas las vamos a volver a repasar al final, pero bueno, para no dejarlas pasar ahorita, así vamos a hablar sobre estos síndromes pleurales, que son un conjunto de signos y síntomas que reflejan las alteraciones de la pleura. Estos se dividen en tres grandes grupos. En el síndrome de derrame pleural, que la causa es la acumulación de líquido en el espacio. Los síntomas principales es de que hay, pues, disnea, compresión pulmonar por esta compresión, hay dolor torácico cuando hay inflamación y hay tos seca por la irritación de la pleura. En la exploración física, hay matidez a la percusión, disminución del murmullo vesical y disminución de las vibraciones vocales. En el síndrome de neumotórax, la causa es la entrada de aire en el espacio pleural, provoca colapso pulmonar y los síntomas principales pues son el dolor torácico, este, mm, hay disnea intensa, hay tos seca, irritativa, a la exploración física hay hipersonoridad, a la percusión, disminución de ausencia o murmullo vesicular, ausencia de vibraciones vocales. Y en el síndrome de irritación pleurítica, que la causa es la inflamación de la pleura, pues los síntomas principales es de que hay dolor pleúrico intenso, localizado, empeora con la inspiración y la tos, mejora al inclinarse hacia el lado afectado y en la exploración física, pues hay presencia de roce pleural en la auscultación sin la alteración en la percusión. Es importante reconocer estos síndromes para orientar el diagnóstico de la patología pleural subyacente y definir el enfoque terapéutico adecuado para el paciente. Bueno, continuemos. Aquí observamos dos imágenes radiológicas. Bueno, en la primera, en la de la izquierda, hay hallazgos visibles de borramiento del ángulo del, del costofrénico derecho. Esto indica una presencia de un derrame pleural. La porosidad es homogénea en la base pulmonar derecha. Esto sugiere la acumulación de líquido y en la curva de Damuiseau está presente, lo que indica una línea concava ascendente típica del derrame pleural libre. Esto puede significar que el paciente tiene un derrame pleural moderado a grande en el pulmón derecho. La ausencia de un broncograma aéreo sugiere que el líquido no está dentro del líquido parenquimal pulmonar, sino en la cavidad pleural. En la radiografía de la derecha, pues hay una opacidad extensa en el hemitómax izquierdo.
El desplazamiento del mediastino está hacia la derecha. Sugiere un derrame masivo con efecto de masa, hay borramiento del ángulo costofrénico izquierdo y pues en la interpretación se trata de un derrame pleural masivo en el pulmón izquierdo y el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral que indica un volumen de líquido. Esto indica que se puede comprometer la función respiratoria y puede deberse a causas como neoplasia pleural, tuberculosis avanzada o un empiema encapsulado. La importancia clínica de la radiografía de tórax es que esta es la primera herramienta para diagnosticar el estudio del derrame pleural. Se debe realizar con una ecografía torácica para confirmar la cantidad de líquido y determinar si es libre o loculado. Si el derrame es libre, perdón, si es masivo o causa síntomas graves, se indica una toracentesis evacuadora y se manda a analizar el líquido pleural. Un ejemplo clínico es, por ejemplo, un paciente con antecedentes de cáncer de pulmón que nos llega con una disnea progresiva muy avanzada de hace mucho tiempo, con una radiografía con un derrame pleural masivo. En este caso, pues se debe sospechar de un derrame maligno, por lo que se debe de realizar una citología del líquido pleural. Sigamos ahora con los estudios complementarios. Bueno, los estudios complementarios en el diagnóstico del derrame pleural, además de que la radiografía de tórax, existen otros estudios, como acabamos de mencionar, del a mandar a analizar el líquido, y nos ayudan a determinar la causa del derrame, a diferenciarlo si es un trasudado o un exudado y detectando infecciones o neoplasias. Primero, el análisis del líquido pleural obtenido por tocarocentesis. Los criterios de Light es que diferencian el trasudado de exudado. Un derrame exudado se cumple al menos con los siguientes criterios, que es una relación de proteínas pleurales séricas arriba de 0,5, una relación de LDH pleural sérica de 0 arriba igual más de 0,6, un LH en líquido pleural mayor de a 2/3 del líquido del límite superior en sangre. En los estudios bioquímicos del líquido pleural, es de que si hay un pH de 7,2, sugiere que el empiema o el derrame es maligno. Si la glucosa es menor a 60 miligramos por decilitro, es compatible con una tuberculosis o un cáncer o una artritis reumatoide. Una adenosis de aminasa es de que si hay mayor por unidades por litro. Sobre litro se sospecha de una tuberculosis pleural. Y los triglicéridos arriba de 110 miligramos por decilitro sugiere un quilotórax. En la citología y en la microbiología, en la citología pleural se identifica las células neoplásicas de un 50 a 60% de los derrames malignos. En la tinción de Gram para diagnosticar infecciones bacterianas malignas y el empiema y el PCR para Mycobacterium tuberculosis, que es la prueba más sensible de la tuberculina, perdón, de la tuberculosis pleural. En estudios de imagen avanzados, se realiza una ecografía torácica que detecta derrames pequeños, menores a 50 mililitros, evalúa si el líquido está libre o loculado y guía a la tocarasíntesis. La tomografía computarizada, pues detecta el engrosamiento de la pleura, sospecha de cáncer o tuberculosis, hace una diferenciación entre empiema y derrame paraneumótico y simple. Otro ejemplo clínico sería cuando hay un paciente con fiebre y con tos, presenta un derrame pleural con un pH mayor a 7,2 y una glucosa baja. Esto es sospechoso para el empiema y pues se requiere hacer un drenaje pleural con antibióticos. Y ahora vamos con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico del derrame pleural se basa en tres pilares fundamentales. La evaluación clínica, los estudios de imagen y el análisis del líquido pleural.
que se obtiene por la toracocentesis. La evaluación clínica es pues la historia clínica y los síntomas que orientan a la causa del derrame. Es importante identificar antecedentes de insuficiencia cardíaca, cáncer, infecciones respiratorias o enfermedades autoinmunes. Y en la exploración física, los hallazgos clásicos incluyen pues la matidez en la percusión, la disminución del murmullo vesicular o la disminución de las vibraciones vocales. En los estudios de imagen, la radiografía de tórax, que es el primer estudio que se solicita, se identifica un borramiento del ángulo costrofénico, que es menor a 250 mililitros de líquido. Hay un signo de la curva de Damusiau, que indica un derrame pleural, y hay un desplazamiento mediastinal en derrames masivos. En la ecografía torácica, más sensible que la radiografía, pues detecta derrames pequeños, diferencia derrames libres de loculados. Hay en la tomografía computarizada se usa cuando hay sospecha de un engrosamiento pleural, que esto pues indica ya una tuberculosis o un cáncer, y derrames atípicos o el empiema. El análisis del líquido pleural hace una diferenciación del traxudado y del exudado, con los criterios de Light, el pH y la glucosa y el TLH. Estos determinan si hay infección o neoplasia. La citología pleural da un diagnóstico de cáncer en un 50-60% de los casos. Y el cultivo y la tinción de Gram son indispensables para el empiema. Ahora vamos con la anatomía patológica del hidrotórax. Bueno, el hidrotórax es la acumulación de líquido seroso en la cavidad pleural sin signos de inflamación o infección. Esta se asocia a enfermedades sistémicas que generan un desequilibrio en la presión hidrostática y oncótica. Las características principales macroscópicas de esto es que hay un líquido claro y transparente, no inflamatorio sin presencia de pus ni fibra, ni fibrina. El volumen es variable, depende de la patología subadyacente y la presión pleural negativa alterada favorece la retención de líquido. Las características microscópicas es de que no hay un filtrado inflamatorio significativo, no hay proliferación de células mesoteliales y no hay presencia de bacterias ni celulares. Las causas principales de esto es la insuficiencia cardíaca congestiva, en la que hay un aumento de la presión venosa pulmonar y una transudación de líquido al espacio de la pleura. Puede ser también una cirrosis hepática, que hay una disminución de la presión oncótica y un aumento de la permeabilidad capilar, que esto puede pasar en el síndrome de Meigs en los tumores ováricos. En síndrome nefrótico hay pérdida de proteínas de la orina, hay disminución de la presión oncótica y hay retención de líquidos. En el diagnóstico diferencial del hidrotórax es un trasudado, por lo que los criterios de Lai serán negativos para este exudado, pero se diferencia del empiema o del derrame paraneúmico. Y estos presentan células inflamatorias y un aumento de proteínas. Continuamos. Bueno, aquí vemos una, dos, tres, 5 radiografías. Bueno, en esta diapositiva se presentan diferentes presentaciones del hemotórax, que es una condición caracterizada por la acumulación de sangre en la cavidad pleural. En la primera de la izquierda hay hallazgos visibles como la opacidad es homogénea en el hemitórax izquierdo, perdón, derecho para nosotros. Hay un borramiento completo del ángulo costofrénico derecho y no hay desplazamiento mediastinal evidente. Se observa pues un hemotórax moderado en el pulmón derecho y la falta de desplazamiento mediastinal sugiere que no hay efecto de masa significativo. Es necesario realizar una ecografía torácica para confirmar si hay coágulos y determinar si la cantidad de líquido acumulado cuánta es. Y en la otra, en la radiografía 2 del centro, los hallazgos visibles es de que hay pues una opacidad extensa en el hemitórax izquierdo, hay un desplazamiento mediastinal hacia la derecha, hay acentuación de la silueta cardíaca y bueno, se interpreta también de que hay un hemotórax masivo en el pulmón izquierdo
probablemente por un trauma torácico severo o una lesión vascular. Y el desplazamiento mediastinal hacia el lado contralateral indica un efecto de masa, lo que sugiere que el volumen de sangre acumulada es significativo y puede comprometer la ventilación. Requiere drenaje pleural inmediato con un tubo torácico de gran calibre y monotorización hemodinámica. En la radiografía 3 de la derecha, pues vemos niveles hidroaéreos en la cavidad pleural izquierda. Vemos una opacidad parcial en el nivel horizontal bien definido, en el pulmón colapsado en la base pulmonar izquierda. Vemos la interpretación, que es un hallazgo característico en un neumotórax, es decir, la presencia simultánea de sangre y aire en la cavidad pleural. Esto puede ser causada por un trauma penetrante, fractura costal o complicaciones posquirúrgicas. Se debe realizar una toracostomía y seguir con un monitoreo de radiografía para evaluar la expansión pulmonar. La importancia clínica, pues, es de que es un hemotórax, puede causar insuficiencia respiratoria y shock hipovolémico, por lo que es una emergencia médica. La radiografía es el primer estudio diagnóstico, pero en casos complejos se debe completar con una tomografía computarizada de tórax para evaluar lesiones vasculares o fracturas costales. Si el paciente drena menos de 1.500 mililitros de sangre tras la colocación de un tubo torácico o tiene un sangrado persistente menor de 200 mililitros por hora durante 3 horas, se debe de considerar una toracotomía de urgencia. Continuemos. Ahora vamos con la anatomía patológica del derrame pleural. Continuamos con el hemotórax y bueno. En las características macroscópicas del hemotórax es de que es un líquido pleural de color rojo brillante o marrón oscuro, dependiendo del tiempo de la evolución. Puede haber coágulos de fibrina, y esto indica una hemorragia en resolución. Y si el hemotórax es masivo, puede causar colapso pulmonar por la presión que hay sobre el pulmón. Las características microscópicas es de que hay una presencia de hemátias en gran cantidad en el líquido de la pleura. Puede haber fibrina y restos celulares, depende del tiempo de evolución. En el hemotórax crónico se observa una proliferación de fibroblastos y engrosamiento pleural. Las causas principales del hemotórax, pues puede ser de que hubo un trauma torácico cerrado penetrante, que es la causa más frecuente, está asociada a fracturas costales o heridas de arma blanca, y pues las complicaciones son postquirúrgicas, cirugías torácicas, la colocación de un catéter venoso central, la disección aórtica, la ruptura de la aorta con extravasación de sangre en la cavidad pleural, las neoplasias pleurales, la invasión vascular con cáncer de pulmón o mesotelioma, trastornos de la coagulación, que es el uso de anticoagulantes o coagulopatías hereditarias. Y bueno, en el diagnóstico diferencial del hemotórax se diferencia del empiema porque no tiene signos de infección ni de pus. En casos de un trauma, la presencia del hematocrito en el líquido pleural es mayor a un 50%. Este, del hematocrito sanguíneo que confirma el diagnóstico y, y ya. Ahora vamos a hablar de la clasificación del hemotórax por grados, grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1, pues es que hay una pequeña cantidad de sangre en la cavidad pleural. No causa desplazamiento ni colapso pulmonar significativo. Se puede resolver espontáneamente con drenaje o bajo volumen. Y pues en la radiografía de tórax se ve una opacidad leve en la base pulmonar como borramiento parcial del ángulo costofrénico sin desviación. Y pues el manejo sería
este, observación en casos estables y el drenaje pleural. Si hay síntomas o si se detecta una progresión. En el hemotórax moderado, que es el grado 2, hay una mayor acumulación de sangre en la cavidad pleural con mayor compresión pleural pulmonar. Esto puede causar disnea moderada y síntomas hemodinámicos leves. Es necesaria la colocación de un tubo de drenaje torácico y en la radiografía de tórax, pues se ve una opacidad más extensa, bastante extensa más bien, en el hemitórax afectado, que cubre hasta un 50% del pulmón. Y puede haber un ligero desplazamiento mediastinal. El manejo, pues, es colocar un tubo torácico para evacuar el hemotórax y se monitorea los signos vitales y si hay necesidad de transfusión por si hay pérdida de sangre significativa. En el grado 3, que es un hemotórax masivo, las características, voy a tomar agua. Es que hay más de 1500 mililitros de sangre en la cavidad pleural. La causa es el compromiso respiratorio grave y shock hipovolémico. Se puede deber a un trauma severo, ruptura de una aneurisma o una lesión de grandes vasos. En la radiografía, pues vemos igual una opacidad del hemitórax afectado, el desplazamiento mediastinal contralateral por el gran volumen de la sangre. El manejo, pues, es igual drenaje inmediato con un tubo torácico de gran calibre. Hay reanimación con líquidos y transfusión de sangre y si hay inestabilidad hemodinámica. Si el sangrado persiste a más de 200 mililitros por hora durante 3 horas, se indica una toracotomía urgente para el control de la hemorragia. Bueno, continuamos con el quilotórax ahora. Bueno, el quilotórax es la acumulación de líquido linfático en la cavidad de la pleura. Generalmente se debe a una lesión o una obstrucción del conducto torácico. Las características macroscópicas del quilotórax es que el líquido pleural es de un color lechoso por la presencia de de kilomacrones y triglicéridos. No presenta signos de infección ni inflamación en etapas iniciales. Esta se diferencia de otros derrames porque no se coagula, ya que esta carece de fibrina. Este, Sus características macroscópicas es de que pues hay una elevada concentración de triglicéridos, está arriba de 110 miligramos por decilitro y hay presencia de células linfocitarias predominantes. La presencia de células linfocitarias, este, es predominante por la linfa y no hay infiltrado inflamatorio. Significativo ni células malignas en la mayoría de los casos. Las causas principales del quilotórax, pues también es por trauma, una cirugía torácica, es de que haya alguna lesión en el conducto torácico durante las cirugías de mediastino o esófago, alguna neoplasia como linfomas y tumores mediastinales que pueden obstruir el drenaje linfático, infecciones como tuberculosis pleural, que pueden afectar la circulación linfática, enfermedades congénitas, alteraciones en el desarrollo del conducto torácico y, bueno, el diagnóstico diferencial es es de un empiema porque no contiene bacterias ni pus. En los casos de duda se puede realizar una prueba de Sudán 3 que tiñe los kilomicrones confirmando el diagnóstico. Y ahora vamos con más imágenes. Que bueno, en esta diapositiva se presentan 4 imágenes de estudio de imagen que muestran, bueno, 3 imágenes de estudio de imagen y una muestra del drenaje característico del quirotórax. Que es una condición caracterizada por la acumulación de la linfa en la cavidad pleural.
En la imagen uno, que es en la radiografía de tórax, en la izquierda superior, pues vemos una opacidad homogénea, en el hemitórax derecho. Borramiento del ángulo, costofrénico derecho, no hay broncograma aéreo, lo que indica que el líquido está en la cavidad pleural y no en el parénquima pulmonar. Se observa un quilotórax derecho moderado grande y pues es necesario realizar una toracocentesis para confirmar la presencia de este líquido quiloso. En la imagen 2 de la derecha superior hay hallazgos visibles como hay una imagen anecoica en el espacio pleural compatible con líquido libre. Hay septos finos flotantes. Esto puede sugerir la presencia de proteínas o fibrina en casos de quilotórax crónico. Y pues la ecografía confirma esta presencia de un derrame pleural significativo, pero no lo diferencia entre un quilotórax y otras causas. Se debe de hacer una toracocentesis con análisis de triglicéridos y quimilonicrones para confirmar el diagnóstico. En la 3, la tomografía computarizada de tórax, que es la de la izquierda inferior. Espérenme. Sí, hay un derrame pleural izquierdo, con colapso pulmonar parcial. Hay un engrosamiento pleural leve también, y esto sugeriría un proceso inflamatorio leve o de larga evolución. Bueno, no se ven masas ni mediastinales evidentes. Y bueno, esto podría ser un quilotórax de gran evolución en el pulmón izquierdo. Se debe de investigar si hay una causa subadyacente como un linfoma mediastinal o un trauma torácico reciente. Y finalmente la figura 3, que pues es una muestra de un líquido pleural de color blanco lechoso, que se obtiene por la toracocentesis. Este, mm, este hallazgo pues ya es diagnóstico del quirotórax. Se manda a analizar la muestra para confirmar los triglicéridos, que si son más de 110 miligramos por decilitro, y la presencia de kilomicrones en la prueba de Sudán 3. Bueno, ahora vamos con la anatomía patológica del derrame pleural, con el piotórax o empiema. Bueno, el pilotórax o empiema, pues es la acumulación de pus, en la cavidad pleural, generalmente como complicación de una infección pulmonar o una cirugía torácica. Pues sus características macroscópicas del empiema son que el líquido pleural purulento de color es de color amarillo o verde. Presentan, bueno, no siempre, pero puede presentar fibrina y detrilus celulares que indican una inflamación crónica. En etapas avanzadas, el empiema se encapsula y forma tabiques fibróticos. En sus características microscópicas, pues hay presencia de neutrófilos en una cantidad muy grande y hay restos celulares y bacterias identificadas, bueno, que se pueden identificar en la tinción de Gram. Puede haber proliferación de fibroblastos, lo que esto ya indica un engrosamiento de la pleura. Las causas principales del empiema, pues es una neumonía bacteriana, que es la causa más frecuente, especialmente por neumococo y el Staphylococcus aureus. También puede ser que hubo una cirugía torácica o tuvo un trauma el paciente, que esto pues es más fácil que se introduzcan las bacterias en la cavidad pleural, un absceso pulmonar que drena la pleura, y tuberculosis pleural, que puede evolucionar a empiema crónico con engrosamiento de la pleura. El diagnóstico diferencial del derrame paraneumótico es simple, ya que el empiema tiene un pH menor a 7,2 y una glucosa menor a 60 miligramos por decilitros,
y un LDH elevado. También se diferencia del hemotórax, ya que el empiema contiene leucocitos y bacterias, mientras que el hemotórax contiene eritrocitos. Y pues otra cosa característica, pues es el líquido, que se caracteriza porque pues es amarillo, blanco, lechoso. El anterior es pues ya rojo brillante, a veces café, y el anterior pues es un amarillo claro. Bueno, ahora continuemos con el empiema torácico. Este, perdón, una disculpa. Bueno, en el empiema torácico, pues también puede ser por parásitos como la entamueba estolítica. El tratamiento es controlar la infección, contraer el material purulento con esterilización del espacio pleural y la reexpansión oblilateral del pulmón, eliminar el proceso patológico subyacente con antibióticos que son coadyuvantes de importancia en el tratamiento de los empiemas. Este, mm, y ya. Ahora vamos con, creo que tendremos que regresar. Aquí estábamos. El diagnóstico, tratamiento. Anatomía patológica. Bueno, ahora pasemos con el cuadro y ya de ahí nos vamos a pasar al diagnóstico y al tratamiento. Mm, En sus características, pues sí. Bueno, vamos a ver, listo. Este, aquí hay un cuadro comparativo que nos va a ayudar con la fase exudativa, la fibronopurulenta y la fase organizativa crónica. Este, ajá. Bueno, el tiempo de aparición en la fase exudativa es inmediatamente, los primeros días de la enfermedad. En la fibronopurulenta, de 2 a 7 días después del inicio. En la fase organizativa crónica, de 2 a 28 días después del inicio. El tipo de líquido, pues, como mencionábamos hace rato, en la exudativa, pleura estéril, poco viscosa. En la fibronopurulenta hay un aumento de la turbidez, hay un exudado más espeso leucocitoso. Y en la fase organizativa crónica, pues hay un exudado espeso y fibroso, con formación de tejido cicatrizal. El conteo leucocitario, pues es bajo en la fase exudativa. En la fibrinopurulenta, pues hay un aumento progresivo del conteo de los leucos, y en la crónica el conteo es alto y también variable y puede disminuir con el tiempo.
En la concentración de LDH, lactato de resinogenasa, pues es baja. En la fase aguda, exudativa. En la fase fibronopurulenta, pues también es baja, pero puede aumentar en esta fase. En la crónica, pues es muy alta y a menudo llega a niveles muy elevados. La glucosa en líquido pleural, pues es normal en la fase exudativa aguda. En la fibronopurulenta disminuye progresivamente y en la organitativa crónica, pues es menor a 40 miligramos por decilitro, que es muy baja. Y el pH del líquido en la fase exudativa aguda es normal. En la fibronopurulenta disminuye progresivamente y en la crónica es menor de 7,0. En la fibrina, en la fase exudativa aguda no hay. En la fase fibronopurulenta, el depósito de fibrina en ambas superficiales pleurales. En la crónica, el depósito de fibrina se organiza aumentando la rigidez. Y el movimiento de la pleura en la fase aguda, hay movilidad de la pleura normal. En la fibronopurulenta ya es muy limitada y en la crónica ya es inmóvil. Y en la descripción general, pues en la aguda es de que la respuesta inflamatoria es inicial con secreción de líquido claro y poco denso. En la fibrinopurulenta, pues ya la inflamación se intensifica y hay formación de fibrina y es más turbia. Y en la crónica, en esta etapa hay formación de tejido fibrónico que afecta gravemente la función pulmonar. Ahora nos vamos con el líquido en tórax. Y bueno, ahí nos saltamos a las medidas preventivas, que bueno, estas se centran en la prevención y el manejo adecuado de las enfermedades y condiciones subadyacentes. Pueden causar la acumulación de líquido en el espacio pleural. No siempre es posible prevenir un derrame pleural cuando es consecuencia de enfermedades graves o condiciones no evitables. Si existen estrategias para reducir el riesgo de su aparición. La prevención y el control de enfermedades subyacentes como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, enfermedades renales, cáncer, obesidad, también que no está aquí mencionada, y la hipertensión. La vacunación contra la neumonía, influenza, incluso neumococo en adultos mayores, y el monitoreo de enfermedades autoinmunes y tratamiento adecuado, y que estas condiciones estén controladas y de detección precoz de cáncer y otras enfermedades pulmonares. Dejar de fumar y evitar la exposición a contaminantes y el uso de protección y medidas de seguridad para evitar traumatismos torácicos. Ahora vamos con el neumotórax. Perdón. Bueno, como introducción, esto se define como la acumulación de aire o gas en el espacio pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esta acumulación de aire provoca que el pulmón colapse parcial o completamente, lo que dificulta la respiración. Bueno, el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, lo que no debe de haber porque hay líquido. Esto provoca el colapso pleural parcial o total. Este se clasifica, ajá, según su causa. Puede ser espontáneo primario que ocurre sin causa aparente en personas sanas asociado a ruptura de bullas subpleurales. Espontáneo secundario que se debe a una enfermedad pulmonar subyacente como EPOC, fibrosis quística o tuberculosis.
También puede que hubo un evento traumático causado por heridas penetrantes, fracturas costales o procedimientos invasivos como biopsias o ventilación mecánica. Según su fisiopatología, según la fisiopatología también se clasifica en simple y en atención. En simple, sin colapso pulmonar significativo ni compromiso hemodinámico. En tensión, el aire entra en la cavidad pleural sin salida, lo que causa un efecto de válvula con compresión del mediastino y riesgo de paro respiratorio y cardiorrespiratorio. Y bueno, estos son los factores de riesgo: el espontáneo, el traumático y el iatrogénico. Vamos si nos podemos saltar a la fisiopatología. Bueno, regresemos a neumotórax espontáneo. Este tipo de neumotórax ocurre sin trauma externo o sin causa evidente, sin una lección o intervención directa en el tórax. La causa puede ser cuando hay una burbuja de aire, bulla o una pequeña lesión en los pulmones y hasta se rompe, lo que permite que el aire se escapa al espacio pleural. Esto genera un colapso total del pulmón. Bueno, no puede ser total o parcial. Varían los síntomas según la condición del paciente y el grado de colapso y la causa y el cálculo de las probabilidades de la recurrencia. La epidemiología y los factores de riesgo. A ver, permítanme regresar un tantito. Ok. Continuemos con la epidemiología y los factores de riesgo. Se desarrolla comúnmente, hay una relación de varones-mujeres de 6.1. Muchos anteceden con tabaquismo. Varones asténicos de 16 a 24 años de edad. Se desconoce la incidencia real ya en pacientes permanentes porque son asintomáticos y hay hasta un 20% que no buscan atención. Entonces, por eso no se sabe realmente los datos. Y bueno, veamos cómo se clasifica. Se clasifica en primario y en secundario. El primario ocurre en individuos que están aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares preexistentes. Se relaciona con la ruptura de pequeñas bolsas de aire, plebs o bullas, y especialmente en personas jóvenes y delgadas. Una burbujita de aire que se encapsula en el pulmón, la presión estaba sana y ocurrió eso. El secundario sucede en personas con enfermedades pulmonares subadyacentes como EPOC o asma o fibrosis quística, infecciones pulmonares o la fagioliomyomatosis. Y finalmente vamos a la fisiopatología. Mm, ok. Ay, me gusta cómo se ve el neumotórax. Pero bueno, la fisiopatología del neumotórax ocurre cuando entra el aire al espacio pleural. Provoca una pérdida de la presión negativa y colapsa el pulmón. La ruptura de las bullas o trauma pleural. En el neumotórax espontáneo, las bullas subpleurales se rompen y permiten la entrada del aire. El neumotórax traumático, una herida torácica o una herida abierta, introducen el aire en la pleura. Dos, la pérdida de la presión negativa pleural. Normalmente la presión pleural es negativa, es -5 centímetros de oxígeno, lo que mantienen al pulmón extendido. Cuando el aire entra en esta cavidad pleural, la presión se iguala con la atmosférica y el pulmón colapsa. Los efectos fisiológicos del colapso pulmonar es la disminución del volumen pulmonar, menor a la oxigenación, la compresión mediastinal, en neumotórax atención que causa colapso cardiovascular, y la importancia clínica es un neumotórax pequeño que es menor al 15% que se puede resolver espontáneamente, un neumotórax grande o sintomático que requiere un drenaje pleural inmediato, y un ejemplo clínico será una persona con EPOC.
severo que presente disnea súbita, se le hace una radiografía que muestra un colapso pulmonar derecho que indica un neumotórax secundario debido a la ruptura de la bulla. Y bueno, pasándonos a las imágenes, lo marqué con con un plumón rojo, como se ve. Se ve una silueta así, casi no tan visible, finita, pero aunque todavía se ve negro por la presencia de aire, se alcanza a notar la, pues vaya, la pleura. Y bueno, hay la tráquea y el mediastino también se ve desviado. Ahora vamos con el cuadro clínico. Bueno, los síntomas del neumotórax, este, varían según el tamaño del colapso pulmonar y la presencia del compromiso hemodinámico. Los más comunes es que hay dolor torácico, intenso, pleurítico, de inicio brusco. Hay disnea, en neumotórax grandes o en pacientes con enfermedad pulmonar previa, y hay taquicardia, que es un signo de colapso pulmonar significativo. A la exploración física en la inspección, el neumotórax grande es de asimetría torácica y la disminución de la expansión pulmonar. En la percusión hay hipersonoridad en el lado afectado debido a la presencia de aire en la pleura. Y en la auscultación hay disminución, permítanme checar qué sigue. Ay, perdón. Y en olviden que me quedé. Bueno, en la auscultación hay disminución, sí, o ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado. En el neumotórax, atención, los signos de gravedad es que podría haber hipotensión, taquicardia extrema o ingurgitación yugular, o sea que se les marca bastante aquí. Hay que estar pues, al pendientes de estos signos y la desviación traqueal hacia el lado sano, que es un signo tardío y como lo vimos en la imagen anterior, aquí se ve la desviación. Y bueno, el manejo inmediato pues es una descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal antes de colocar un tubo torácico. Y un ejemplo clínico sería un paciente con trauma torácico que presenta disnea severa, hipotensión e ingurgitación yugular. Se diagnostica un neumotórax, atención, y se le realiza una descompresión con aguja. Sigamos con los estudios complementarios. Los estudios complementarios, en el diagnóstico de neumotórax se basa en la clínica y en los estudios de imagen, los cuales nos permiten determinar el tamaño y la ubicación y la gravedad. En la radiografía de tórax, los hallazgos característicos es que hay una línea pleural visible con ausencia de marcas pulmonares periféricas. Hay un aumento de la radiolucidez en el lado afectado. Hay una desviación traqueal contralateral en el neumotórax, atención. Y sus limitaciones es de que puede subestimar el tamaño del neumotórax si el paciente está en decúbito. No detecta neumotórax muy pequeños. Esto es un menor porcentaje, el 15%. Y la radiografía en expiración forzada puede mejorar la detección del neumotórax pequeños. Se usa en pacientes con síntomas leves, pero con alta sospecha clínica. Se hace una ecografía torácica. Las ventajas son que son más sensibles que la radiografía para neumotórax pequeños y se usa en situaciones críticas. Por ejemplo, un trauma en urgencias y los hallazgos que vamos a encontrar es el signo de deslizamiento pulmonar.
que está ausente, que esto sugiere el neumotórax. Y el de lung point, el área donde el pulmón colapsa, se encuentra con el pulmón expandido. La tomografía computarizada de tórax, pues la indicación es en la sospecha de un neumotórax oculto, o sea, que no sea visible en la radiografía. Y en las evaluaciones de enfermedades pulmonares subadyacentes puede haber EPOC, bullas, fibrosis y en la tomografía computarizada, la presencia de aire en la pleura sin marcas pulmonares y bullas plurales en neumotórax secundario. Y ahora nos vamos a pasar al tratamiento. Em, Esto varía según los síntomas del paciente y su condición. También depende de su tamaño y los síntomas de... Ah, bueno, ya lo había mencionado, los síntomas del paciente. Pero bueno, primero, el manejo espontáneo pequeño, que es menos del 15%, y asintomático, y es observación y oxígeno suplementario. La administración de oxígeno al 100% acelera la reabsorción del aire en la pleura. Se realizan radiografías seriadas para evaluar la evaluación de 6 a 24 horas y no requiere un drenaje pleural si el paciente está estable. El manejo, perdón, este, mm, el manejo del neumotórax espontáneo de moderado a grave, esto sintomático, toracocentesis con aspiración simple. Se usa en neumotórax primarios moderados del 15 al 30%. Se utiliza con una aguja o un catéter en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Y si el pulmón no se reexpande en 6 horas, se coloca con un tubo de drenaje torácico. Hay una colocación de tubo de drenaje pleural, una toracostomía, indicando en neumotórax grandes, que son del más del 30%, sintomáticos o secundarios. Se inserta en el cuarto o quinto espacio intercostal, en la línea axilar media. Se conecta a un sistema de sello de agua para evitar la entrada del aire. El tercer manejo, que es el neumotórax a extensión, que es una emergencia médica, es la descompresión con aguja inmediata. Se introduce una aguja de un grosor de 14 a 16 en el segundo espacio intercostal para liberar la presión. Posteriormente se coloca un tubo de drenaje torácico. Y finalmente, 4, la prevención de recurrencias en neumotórax espontáneo recurrente es la pleurodesis química o mecánica, que se administra talcaje intrapleural para inducir indirencias pleurales. Se usa en pacientes con neumotórax recurrente o con enfermedad pulmonar subadyacente. La cirugía, que sería la pleurectomía o bullectomía, que está indicada en pacientes con neumotórax recurrentes o fuga en área persistentes de menos de 5 días. Se realiza una videotorascomía o toracotomía. Bueno, la importancia clínica del neumotórax espontáneo pequeño se puede resolver sin ninguna intervención, pero los grandes o sintomáticos requieren un drenaje pleural. El neumotórax, atención, es una emergencia y requiere una descompresión inmediata. Y bueno, ahora nos vamos con las medidas preventivas. Bueno, vimos que una de las principales causas es el fumar, pues entonces hay que dejar de fumar. Que el tabaquismo aumenta hasta 22% el riesgo de neumotórax espontáneo por destrucción del parénquima pulmonar. En pacientes con un neumotórax primario, dejar de fumar reduce el riesgo de recurrencias hasta un 50%.
La prevención en complicaciones en pacientes con EPOC, fibrosis quística o tuberculosis. Evitar ventilación mecánica con altas presiones. Tratamiento quirúrgico para la prevención de recurrencias, químicas. Y ya en casos, pues, más extremos, pues la cirugía pleurectomía o boyectomía, que está indicada en pacientes con más de 2 episodios de neumotórax espontáneo. Se realiza por la videotoracostopía para remover bullas y reforzar la pleura. También evitar la exposición a sustancias tóxicas e irritantes y controlar enfermedades subadyacentes como EPOC y evitar cambios bruscos de presión. Ahora vamos con el neumotórax traumático, que pues es la entrada del aire al espacio de la pleura debido a una lesión directa en los pulmones, las vías respiratorias o la pared torácica provoca un colapso parcial o total del pulmón afectado. Las causas es un trauma contuso, como accidentes de tráfico, caídas o golpes en el tórax. Este, Trauma penetrante como heridas por arma blanca o por arma de fuego que perforan la pared torácica y los pulmones. Intervenciones quirúrgicas como procedimientos torácicos que involucran a la pleura o el pulmón y la fractura de las costillas. Las costillas fracturadas pueden perforar el pulmón y causan una fuga de aire al espacio de la pleura. Permítanme un momentito. En, en epidemiología, pues el neumotórax traumático es una de las principales complicaciones de los traumatismos torácicos. Se estima que afecta de un 10 al 20% de los pacientes. El neumotórax abierto y neumotórax cerrado son los tipos más comunes dentro del neumotórax traumático, y el neumotórax, atención, forma una más grave y potencialmente muerte. Ocurre aproximadamente en 2 al 3% de traumatismos traumáticos. Y, ay, perdón, todavía no terminamos con esto. Bueno, ya que es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria en pacientes con trauma torácico, ya sea por heridas penetrantes o trauma cerrado. Su incidencia representa, aquí vemos que dice de un 10 a un 20%, a un 20%. Pero hay literaturas que hablan de un 30 a un 40% de los traumas torácicos cerrados. En pacientes con heridas penetrantes, la incidencia llega de un 50 hasta un 90%. Y es más frecuente en jóvenes debido por el accidente de tráfico y las lesiones de arma blanca. Las causas más frecuentes, pues, es esto, trauma cerrado. Accidentes de tráfico, choque contra el volante o cinturón de seguridad y caídas desde altura. Golpes directos en tórax. Un trauma penetrante es herida por arma blanca o arma de fuego. Procedimientos médicos, que sería como la biopsia pleural, cateterismo subclávico, ventilación mecánica invasiva. Y la mortalidad y factores de riesgo, pues depende mucho de la gravedad del trauma y las lesiones asociadas. El paciente con trauma torácico grave, la mortalidad puede llegar de un 25 a un 50% si hay hemotórax masivo o asociado. El neumotórax, atención, no tratado, tiene una alta tasa de mortalidad debido a la insuficiencia respiratoria y colapso cardiovascular. Y la importancia clínica es que un neumotórax traumático requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido para evitar las complicaciones graves.
Los pacientes con un trauma torácico pueden ser evaluados con radiografía o con una ecografía inmediatamente en urgencias. Los factores de riesgo, como ya mencionamos, pues la edad. Afecta principalmente a adultos jóvenes y mayormente a hombres de 20 y 40 años. Este mm, ocurre cuando, bueno, este trauma ocurre cuando, bueno, sigamos, ya que estas personas tienen, este, pues, un trauma torácico cerrado más frecuente, porque son las que tienen más accidentes de tráfico, caídas de altura y deportes de contacto. Choques vehiculares con impacto torácico contra el volumen volante o cinturón de seguridad y lesiones torácicas al impactar con el suelo, o sea, caídas de altura y deportes de contacto, golpes directos en el tórax como fútbol, rugby, boxeo. El sexo, los hombres son más propensos a sufrir un tórax. Los pacientes mayores debido a las caídas o accidentes domésticas y pues a que su movilidad pues ya no es la misma. Entonces tienen caídas más frecuentes y los tipos de lesiones torácicas y contusas y penetrantes. Y los procedimientos invasivos como una colocación de tubo torácico, biopsia pulmonares o cirugía torácica. Bueno, la fisiopatología es la entrada al aire en el espacio de la pleura. El trauma puede causar una perforación o desgarramiento de la pleura parietal o en la pleura visceral. Esta lesión permite que el aire proveniente del pulmón o del ambiente entre en el espacio de la pleura, tipo de trauma, trauma cerrado. La presión externa del tórax puede causar una fractura de costillas que luego perfora la pleura o el pulmón. El trauma abierto, que es el aire que entra directamente al espacio pleural a través de una herida en la pared torácica. En el colapso pulmonar, el aire entra en el espacio de la pleura. Se acumula y aumenta este espacio, impidiendo la expansión normal del pulmón durante la inspiración. La presión dentro lo conduce a su colapso parcial o total. El desajuste de la ventilación y de la perfusión. El neumotórax reduce la cantidad de tejido pulmonar funcional disponible para la respiración como resultado. Hay una disminución de la ventilación alveolar, lo que genera un desajuste entre la ventilación y la perfusión. Y se clasifican en neumotórax cerrado, abierto, atención y bilateral. El cerrado es cuando el aire entra al espacio pleural sin una lesión visible en la pared torácica. No hay comunicación con el ambiente externo. El neumotórax abierto es de que es una lesión penetrante en la pared torácica que permite la entrada del aire del ambiente exterior al espacio de la pleura y el aire puede entrar y salir a través de la herida. La forma más grave es el neumotórax a tensión, donde el aire entra en el espacio pleural pero no se puede escapar. Y el neumotórax bilateral, este pasa cuando ambos pulmones se ven afectados por el neumotórax, lo que puede llevar a consecuencias de un trauma muy grave por quiesen ambos. Se clasifica en cerrado, abierto, atención y en bilateral. Cerrado, pues como lo vemos aquí, estas son las imágenes. Abierto, atención y bilateral. Finalmente, el cuadro clínico es que hay una disnea, hay tos, hay dolor torácico, hay taquipnea, hay hipoexpansión torácico, hipoxia y estretores. Los estudios complementarios, pues se hace una radiografía de tórax, una tomografía computarizada, una ecografía torácica, una punción de toracocentesis y una gasometría y un electrocardiograma. En el tratamiento, pues el tratamiento de neumotórax Eh, traumático depende de la gravedad y del tipo de neumotórax, pero incluyen medidas como descompresión con aguja en casos de neumotórax a tensión, drenaje pleural con un tubo torácico para evacuar el aire del espacio de la pleura, intervenciones quirúrgicas como neumotórax abierto, soporte respiratorio con ventilación, mecánica sin insuficiencia respiratoria es severa. Ahora vamos con el neumotórax iatrogénico. Este tipo de neumotórax se produce como resultado de un procedimiento médico o intervención quirúrgica. Ah, el término iatrogénico proviene del latín iatros, médico, y genes, causado por.
lo que indica que es una condición generada como consecuencia de una acción médica. Las causas, pues, es que ya hubo una biopsia pulmonar, una colocación de un catéter central, ventilación mecánica, procedimientos quirúrgicos torácicos y un trauma durante la intubación endotraqueal. Y bueno, en esta imagen también podemos observar el neumotórax. Y bueno, en la presentación en clase, espero, bueno, se las voy a poner sin haber rayado las imágenes para que las podamos ver. Y bueno, finalmente en estudios complementarios, pues se hace una radiografía de tórax de primera línea, y esta es útil para la detección inicial, una tomografía computarizada que tiene alta sensibilidad para detectar neumotórax o aquellos que no son visibles de la radiografía, un ultrasonido torácico que es útil en situaciones de emergencia, especialmente cuando el paciente no puede someterse a otros estudios, gases arteriales para evaluar la función respiratoria, especialmente si hay insuficiencia respiratoria, broncoscopía, que es útil en casos donde hay dudas sobre daño a las vías respiratorias. Bueno, cuadro clínico. En el cuadro clínico, pues hay disnea, hay dolor torácico, taquipnea, cianosis, asimetría de la expansión torácica y disminución de los ruidos respiratorios. En esta imagen podemos observar la desviación de la tráquea. Pero bueno, regresando en el tratamiento, depende del tamaño, los síntomas y la gravedad de la afección. En la observación del drenaje pleural y la oxigenoterapia y cirugía. Volvemos al cuadro comparativo de los síndromes pleurales, del derrame pleural y del neumotórax. La palpación, la percusión y la auscultación. Y la imagen radiológica. Ahora vamos a los tumores pleurales primarios. Que como introducción, estos tumores son neoplasias poco frecuentes que se clasifican en dos tipos principales. Mesoteliomas pleurales malignos difusos, tumores fibrosos de la pleura localizada, la afección de la pleura por enfermedad metastásica, que es todavía mucho más frecuente y constituye la causa más probable de cualquier cáncer pleural del diagnóstico reciente. Su etiología, pues, son los tumores fibrosos localizados de la pleura, tumores que se desarrollan a partir de fibroblastos subpleurales que originan una disposición de lesiones que varían en nódulos pulmonares periféricos a masas subpleurales suciles y a más características neoplasias pedunculadas grandes. Su epidemiología son raros y se componen de lipomas, fibromas o hemangiomas. Los factores de riesgo es que haya habido una radioterapia previa, inflamación previa. La edad es más común en el extremo de la vida, que es la vejez, y es más probable, más frecuente en hombres. El cuadro clínico es de que hay pues tumores fibrosos. Los tumores fibrosos son asintomáticos. Las neoplasias grandes provocan compresión branquial con disnea y tos, sensación de pesadez en el pecho, hipoglucemia, dedos hipocráticos y osteoartropatía pulmonar hipertrófica. Los estudios complementarios que se hacen, pues, es la radiografía de tórax. En 15% de los casos se detecta un derrame pleural. Estudios de citología con aspiración con aguja fina detectan algunos signos, la cirugía y lograr establecer el diagnóstico con certeza. El tratamiento para estas lesiones es la resección total. Y como medidas preventivas, pues después de la extirpación total, ningún tratamiento está indicado. Si la resección es incompleta, es necesario considerar la radioterapia. La etiología, pues es un mesotelioma pleural maligno difuso, un tumor primario pleural más frecuente desde el 1960. Se le vinculó estrechamente con los asbestos. La epidemiología, este es el tumor pleural primario más común. Se estima que alrededor del 80% de los casos de mesotelioma son malignos. Los factores de riesgo, pues adultos mayores, particularmente hombres, personas que están expuestas al asbesto en las industrias. La etiología es de que, pues, epitelial o tóbulo papilar es del 35 al 40%.
fibrosarcostomastosis o mesenquimatosos del 20%, mixtos del 35 al 40%, indiferenciados del 5 al 10%. El trastorno más frecuente es 60%. En el hemitórax derecho, en el izquierdo 35% y el 5% de los casos bilaterales. El cuadro clínico, hay disnea, molestia en la pared torácica, hay tos, hay fiebre, hay malestar general, hay pérdida de peso, hay disfagia. Casi todos los pacientes desarrollan metástasis en algún momento de la evolución de la enfermedad. Y estos estudios complementarios y los estudios complementarios, pues son la radiografía de tórax, el derrame, la tomografía computarizada, la citología, las técnicas de BATS, las tinciones inmunohistoquímicas y la microscopía electrónica. El tratamiento pues es variable del mesotelitema pleural difuso. La medida de supervivencia informada por todos los pacientes varía de 6 a 8 meses. Se les da quimioterapia con platino combinado con antifolatos, Pemetrex o Raltiratrex, que se ha convertido en el estándar en el tratamiento. La cirugía como un intento para aumentar la supervivencia se ha aplicado en dos técnicas principales, que es la neumotecnotomía extrapleural radical o pleurotomía parietal con descorticación. Hay investigación, hoy se investiga la aplicación de la radioterapia durante la operación y el tratamiento genético. Finalmente, las medidas preventivas, pues la prevención de la exposición al asbesto, el monitoreo de la salud ocupacional y ambiental, el control de la exposición a la radiación, la prevención de infecciones crónicas o inflamación pleural. Ah, y finalmente, tumores pleurales primarios. Bueno, como introducción, es la inflamación aguda de la pleura pleuritis, se debe a la irritación de la pleura parietal, dolor localizado agudo y fugaz, empeora con la tos, estornudo, respiración profunda o movimiento. La epidemiología en México de las infecciones respiratorias agudas, incluidas las que puede causar pleuritis, son una de las principales causas de morbilidad, particularmente en niños de menores de 5 y adultos mayores. Factores de riesgo, enfermedades respiratorias, inmunosupresión, la edad, exposición a agentes tóxicos. La etiología, pues, infecciones virales o bacterianas, enfermedades autoinmunes, trastornos pleurales, pulmonares y trauma torácico y exposición a tóxicos y cirugía o radioterapia. Ujú. Bueno, aquí vemos cómo cambian unos pulmones normales y unos pulmones con pleuresia y neumotórax, cómo las capas se engrosan y hay infiltrado entre ellas. Y bueno, ahora vamos con el cuadro clínico, que hay disnea, dolor torácico, fiebre, malestar general, derrame de la pleura. Y en los estudios complementarios se hace una radiografía de tórax, una tomografía computarizada, un análisis de líquido pleural, pruebas serológicas y cultivos. El tratamiento se da a atender la enfermedad subadyacente, opioides, si son efectivos o están contraindicados. O no, bueno, no deben de estar contraindicados. Medidas preventivas, pues la vacunación, la higiene respiratoria, evitar el tabaquismo, la prevención de trauma torácico. Fibrosis pleural, bueno, esta es una condición patológica caracterizada por el engrosamiento y la fibrosis del tejido de la pleura, que puede llevar a la formación de cicatrices en la pleura. Este proceso fibrosante puede alterar la función de la pleura, restringiendo la expansión normal de los pulmones. Las causas es la expansión al asbesto, es la principal causa de fibrosis pleural en México. La tuberculosis es otra causa significativa de fibrosis pleural en México. Enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide son causas adyacentes. El cuadro clínico, pues la disnea, hay disnea, dolor torácico, tos, fiebre, malestar general, derrame pleural en casos graves. Los estudios complementarios, pues se hace una radiografía, una tomografía computarizada, pruebas pulmonares, funcionales, análisis de líquido pleural y biopsia pleural. El tratamiento, pues, de la causa subyacente si la fibrosis pleural es secundaria a una infección como tuberculosis y se debe tratar con antibióticos o antimicobacterianos, un tratamiento sintomático, analgésicos y antiinflamatorios.
terapia con oxígeno en casos de insuficiencia respiratoria debido a la fibrosis, rehabilitación pulmonar. Los programas de rehabilitación pulmonar pueden mejorar la capacidad respiratoria y la intervención quirúrgica en casos graves de derrame pleural o cuando la fibrosis provoca una restricción respiratoria. Finalmente, esta es mi bibliografía y se acabó. Muchas gracias. eh, Buenas noches. Gracias.